Gritos en el silencio, el infierno de una adolescente. La infancia de Flora Kovacs no terminó con un juego interrumpido ni con la transición natural hacia la adolescencia. No. Su infancia fue arrancada con violencia, como se arranca una flor del campo antes de que florezca. Fue devorada por el odio de un mundo que, en su locura ideológica, decidió que ciertos seres humanos debían ser despojados de su dignidad, de sus nombres, de su carne y de su alma. Nacida en una modesta comunidad judía en Hungría, Flora no era una amenaza, ni una voz política, ni siquiera un susurro de resistencia. Era solo una niña. Pero en los ojos del nazismo, eso bastaba para convertirla en objetivo, en número, en prisionera. La entrada a su infierno no fue anunciada por explosiones ni fuegos artificiales. Fue una entrada silenciosa, burocrática, cobarde. Un día, sin que el cielo cambiara de color ni las aves dejaran de cantar, la vida que conocía colapsó. Soldados irrumpieron en su aldea, armados no solo con fusiles, sino con frialdad mecánica. Separaron a las familias como quien clasifica ganado. No hubo tiempo para despedidas, ni para promesas de reencuentro. Hubo gritos, sí, pero no de guerra, sino de niños aferrándose a las faldas de sus madres, de ancianos tratando de recordar una oración que pudiera salvarlos. De mujeres que gritaban los nombres de sus hijos antes de ser empujadas al vagón de un tren que no prometía retorno. En ese vagón, oscuro, saturado de cuerpos apretados como si la dignidad humana fuese deshecho, Flora no lloró. No porque no sintiera miedo, sino porque el miedo era tan grande que la había paralizado. Aún no entendía que estaba ingresando a un reino donde el tiempo se detenía y la vida se reducía a un único objetivo: sobrevivir. Ravensbrück. Un nombre que suena como una fractura. Era un campo de concentración para mujeres, aunque eso no significa que la brutalidad fuera menor. Allí, la feminidad era un pecado y la debilidad, una sentencia de muerte. A Flora le raparon el cabello, le quitaron su ropa, su nombre, su identidad. Le dieron un número, un lugar entre miles, un rincón donde la noche no era descanso, sino amenaza. Cada amanecer era una repetición del dolor, y cada noche un eco de los gritos que nadie escuchaba. El frío no era solo meteorológico. Era existencial. Era el frío de saber que los dioses guardaban silencio, que la civilización había colapsado en un abismo moral. Flora presenciaba lo impensable: mujeres que morían de hambre mientras otras eran sometidas a experimentos médicos. Madres que ocultaban un pedazo de pan debajo del colchón, sabiendo que, si las descubrían, las colgarían delante de todas. Los cadáveres se volvían paisaje. La muerte dejó de ser excepción. Era rutina. Y sin embargo, no todo fue oscuridad. En medio de ese infierno que parecía diseñado para erradicar no solo cuerpos, sino almas, una chispa seguía viva dentro de Flora. Algo profundamente humano se negaba a extinguirse. Era una mezcla de instinto, fe y rebeldía silenciosa. Ella no sabía si vería otro cumpleaños, pero se negaba a convertirse en una bestia, se negaba a olvidar su nombre, aunque ya nadie lo pronunciara. Cuando una mujer mayor caía exhausta en la marcha forzada, Flora la ayudaba a levantarse, sabiendo que los soldados lo castigarían. Cuando veía una flor marchita entre el barro, la escondía bajo su camiseta como si protegiera un trozo de mundo que aún valía la pena. La lucha que vivía dentro de ella era invisible. No era una batalla de armas, sino de alma contra aniquilación. Cada día, debía decidir si seguir respirando valía la pena. ¿Qué sentido tenía seguir si todo lo que amabas había desaparecido? Si la justicia era una broma cruel, y Dios, un ausente sin rostro. Y aún así, lo hacía. Respiraba. Caminaba. Ayudaba. Resistía. Esta adolescente, que debería haber estado aprendiendo a bailar, soñando con cartas de amor o pensando en vestidos, aprendió a esconder lágrimas, a leer los gestos de los capos. A dormir sin esperanza y aún así despertar con el cuerpo dispuesto a resistir. Había entendido, de forma brutal, que su existencia misma era un acto político. Que sobrevivir era una forma de venganza. Que si ella vivía, el régimen no había ganado del todo. La chispa de vida que aún ardía dentro de Flora no era ingenuidad. Era determinación.
Era el eco de generaciones pasadas que se negaban a ser borradas. Era la afirmación rotunda de que incluso en el lugar más inhumano del planeta, lo humano podía sobrevivir. Que el alma, aunque herida, no se entrega fácilmente. Que el silencio, a veces, también grita. Flora Kovacs no salió del campo como la niña que entró. Ni siquiera salió como la misma especie de ser humano. Salió con cicatrices invisibles, con una mirada que contenía siglos de horror, con un corazón endurecido por la traición del mundo. Pero también salió con una verdad tatuada en el alma, que incluso en el infierno, uno puede elegir no volverse demonio. Ese fue el primer gran acto de transformación en su vida. Antes de ser madre. Antes de criar a Jean. Antes de vivir en libertad. Antes de Kiss, del maquillaje, del fuego y la gloria. En Ravensbrück, Flora se convirtió en algo que ni la maquinaria nazi pudo destruir, una mujer que supo ver a la muerte a los ojos, y aún así decidió vivir. Sobrevivir es resistir, el milagro de Flora. La vida en los campos no podía describirse con palabras humanas. Allí, la lógica se había invertido, y lo natural, respirar, esperar, confiar, se convirtió en lo absurdo. Sobrevivir no era una opción racional, era una osadía contra el orden infernal que se había instaurado. En Ravensbrück, todo estaba diseñado para despojar a las prisioneras de su condición humana. No bastaba con hacerlas sufrir, había que destruir el deseo de seguir existiendo. Cada estructura, cada norma, cada mirada del opresor era una sentencia contra la esperanza. Y, sin embargo, Flora Kovacs decidió desafiar ese diseño con la única arma que le quedaba, su voluntad inquebrantable. Era joven, demasiado joven para entender por completo los engranajes del horror. Pero no hacía falta comprender el sistema para sentir su peso. Cada día, el hambre era una sombra pegada al estómago. Las raciones eran insuficientes para mantener vivo a un adulto, mucho menos a una adolescente que necesitaba crecer. El pan, si se le podía llamar así, era más ceniza que trigo, más humillación que sustento. El agua, cuando no estaba contaminada, era escasa. El cuerpo flaqueaba, pero Flora lo obligaba a seguir. No por masoquismo. No por ceguera. Sino porque entendía, de una forma visceral y feroz, que seguir caminando era un acto de rebelión. Y aquí yace la primera gran paradoja. En un mundo donde sobrevivir parecía una forma de rendición, donde la dignidad era extirpada a cada paso, Flora convirtió esa supervivencia en resistencia activa. Mientras muchas prisioneras, agotadas por la tortura, se lanzaban voluntariamente contra los cercos electrificados, ella se aferraba a cada minuto como si fuera una eternidad que merecía ser habitada. Cada amanecer, aunque idéntico al anterior, aunque preludio de otra jornada de castigo, era una victoria sobre la muerte esperada. ¿Qué hace que un ser humano elija vivir cuando la vida es puro sufrimiento? No era fe ciega. Flora no hablaba con Dios, no le encontraba sentido a los salmos cuando los niños morían congelados a su lado. No tenía la certeza de un futuro mejor. Ni siquiera sabía si el mundo más allá de los alambres aún existía. Lo que tenía era una determinación muda, una rabia secreta que no estallaba hacia afuera, pero que ardía con violencia por dentro. Era el recuerdo de su madre, de su casa, de los libros que alguna vez leyó. Era la promesa no formulada de que alguien, algún día, tendría que saber la verdad. Era la convicción de que si su historia no terminaba allí, entonces el horror no ganaría. Lo más atroz del campo no eran las palizas, ni siquiera la amenaza constante de muerte. Era la transformación interna que el régimen buscaba imponer. Convertir a las víctimas en bestias, enemigas unas de otras, traidoras de sí mismas. Obligarlas a competir por una migaja, a delatar para sobrevivir, a apagar la compasión. Flora fue testigo de esas escenas. Mujeres que, cegadas por el miedo, robaban la manta de otra. Prisioneras que golpeaban a compañeras por orden de los guardias, esperando un trato marginalmente mejor. Era fácil caer en la deshumanización cuando el ambiente entero la respiraba. Pero ella decidió resistir también en eso. En no perder su humanidad. Y es ahí donde el milagro comienza a tomar forma. No en una intervención divina, no en una mano celestial que aparta el castigo. El milagro de Flora fue conservar su alma intacta en un sistema hecho para pulverizarla.
Fue no volverse indiferente al dolor ajeno. Fue compartir un trozo de pan aún sabiendo que ese gesto podía costarle la vida. Fue cantar, bajito, cuando nadie la oía, una melodía que aprendió de niña. Fue escribir con carbón sobre la pared de una barraca una palabra, Elni, vivir, como una afirmación contra todo. Sobrevivir era filosofar con el cuerpo. Era responder con presencia al intento sistemático de aniquilación. Cada segundo respirado sin rendirse era una tesis sobre la persistencia del espíritu humano. Flora no se salvaba únicamente del gas, del fusil o del frío. Se salvaba del nihilismo, de la rendición interior. Y eso, en última instancia, es lo más extraordinario. El alma de una adolescente, maltratada, humillada, hambrienta, decidió no desaparecer. Pero el precio de esa elección no era menor. La culpa del sobreviviente comenzó a gestarse ahí mismo, en el barro del campo. Cada vez que una compañera moría, cada vez que alguien era llevado y no regresaba, Flora se preguntaba por qué ella. ¿Qué la hacía digna de continuar? ¿Por qué ella seguía de pie mientras otras caían como hojas secas? El campo no solo mataba a las que enterraba, dejaba heridas incurables en las que salían vivas. Sobrevivir no era un alivio inmediato. Era una responsabilidad que dolía, que exigía ser honrada, que convertía cada paso futuro en un acto de memoria. La voluntad de Flora no fue heroica en el sentido clásico. No lideró una rebelión. No escapó con astucia hollywoodense. No derribó a sus opresores. Su heroísmo fue otro, el de la perseverancia. El de aguantar el horror sin dejar de ser ella misma. El de alzar la frente cuando todo en su entorno le ordenaba agacharla. El de cargar su cuerpo destrozado, día tras día, con el mismo pensamiento inquebrantable: yo no me voy a rendir. Y en esa decisión, en esa obstinación callada, estaba la verdadera victoria. Porque mientras el mundo se destruía, mientras la historia era testigo ciega de una de sus peores vergüenzas, una niña sin nombre, sin nación, sin familia, sin futuro visible, sostuvo con dientes apretados la idea de que aún era posible vivir sin ser bestia. Que la humanidad, incluso en el infierno, no podía ser borrada del todo. Flora sobrevivió. Pero no por azar. Sobrevivió por decisión. Por resistencia. Por un instinto primario que, lejos de lo animal, fue profundamente humano. En medio de la descomposición moral del mundo, ella eligió vivir con sentido, con fidelidad a lo que era, con un alma intacta a pesar de la herida abierta. Y así, mientras millones morían sin explicación, sin justicia, sin historia, Flora Kovacs emergía como una llama tenue que se negaba a apagarse. Una llama que, décadas después, prendería fuego al mundo en otra forma, a través de su hijo, a través del arte, a través de la memoria. Porque hay resistencias que no se gritan, se heredan. El niño del renacer, Chaim Bitz en Tierra Santa. Cuando los campos fueron liberados, no hubo estallido de júbilo. La libertad llegó como un susurro cansado, no como un canto victorioso. Flora Kovacs, demacrada hasta lo irreconocible, cruzó los portones de Ravensbrück no como una mujer salvada, sino como una sombra que aún no sabía si tenía permiso para volver a ser humana. Porque la liberación no borra el infierno. Porque salir viva no es lo mismo que estar viva. El cuerpo que camina hacia la libertad arrastra con él los ecos del horror, las voces de las que ya no están, el vacío de lo que fue arrancado para siempre. El mundo afuera era otro. O quizá, para ser brutalmente sinceros, el mundo siempre fue así, solo que en los campos la hipocresía se había quitado la máscara. Flora, como tantos otros sobrevivientes, no fue recibida con fanfarrias ni con justicia. Fue arrojada a una posguerra fría, desconfiada, en la que el trauma no encontraba idioma. No había lugar para hablar de lo que había pasado, porque ni siquiera el idioma más articulado podía pronunciar el abismo. ¿Cómo explicar el olor de los hornos? ¿Cómo describir el silencio que deja el grito de un niño asesinado? ¿Cómo contar la experiencia de haber seguido respirando, mientras otros se convertían en cenizas? Flora guardó su historia como se guarda una herida abierta que sangra cada vez que se menciona. Cayó no por olvido, sino por imposibilidad. Cayó para sobrevivir otra vez, esta vez en un mundo que prefería mirar hacia adelante sin mirar hacia adentro. Y así, sola, herida, marcada en cuerpo y alma,
decidió reconstruirse. Eligió un camino que para muchos parecía una locura: crear vida después de haber conocido la maquinaria de la muerte. Partió a Israel, tierra prometida y convulsa, donde los sobrevivientes como ella eran una paradoja ambulante, trozos de pasado en un país que apenas nacía. Allí, entre los escombros de su antigua identidad, se reencontró consigo misma a través de la única revolución posible, la maternidad. Chaim Bitts nació no de la estabilidad, sino de la herida. Fue engendrado por una mujer que no había conocido más que dolor, hambre, despojo. No había lujo en su llegada, ni promesas celestiales. Había polvo, calor, escasez, y sin embargo, también había algo feroz, un fuego nuevo que se encendía en los ojos de Flora cada vez que miraba a su hijo. Él no era solo un bebé. Era la respuesta que la vida le daba al nazismo. Era su no rotundo al intento de aniquilación. Era el grito postergado que no pudo lanzar en el campo, ahora hecho carne. Chaim lloró como lloran todos los niños, pero su llanto tenía un eco distinto en los oídos de su madre. Cada lágrima suya era un recordatorio de que había roto el ciclo de muerte. Cada sonrisa, una bandera levantada sobre las ruinas. El instinto maternal de Flora no fue dulzura de revista, fue una mezcla brutal de ternura feroz y miedo paralizante. Amaba con desesperación, como quien sabe que todo puede desaparecer en segundos. Lo abrazaba no solo como madre, sino como sobreviviente. Lo alimentaba con el ansia de quien conoce el hambre absoluta. Lo protegía como quien aún escucha los pasos de los soldados incluso en el silencio del desierto. Pero la maternidad después del trauma es una batalla interna. Amar después del horror es atreverse a creer en lo que ya fue destruido una vez. Flora no solo criaba a un niño, luchaba consigo misma todos los días. Luchaba contra las imágenes que volvían por la noche. Contra los gritos que aún resonaban en sus sueños. Contra el temor de que el mundo, una vez más, pudiera girar hacia el abismo. A veces, la mirada inocente de Chaim era demasiado pura para su memoria, como una luz insoportable en una habitación que ha estado en penumbras demasiado tiempo. Y sin embargo, seguía. Día tras día. Porque ahora tenía un motivo que trascendía su dolor, un hijo que no había visto los campos, pero que cargaba en sus venas la historia de ellos. Un hijo que debía saber la verdad, pero no ser sepultado por ella. Chaim no fue criado en una burbuja. Flora no le construyó un mundo falso. Le enseñó que la vida es dura, sí, pero que eso no es excusa para dejar de luchar. Que ser víctima no define a nadie. Que la dignidad no reside en las circunstancias, sino en cómo se enfrenta a ellas. Y ahí, en esa crianza sin adornos, sin riqueza, sin garantías, floreció un niño distinto. Chaim creció como crecen los árboles torcidos que desafían el viento del desierto, con raíces profundas y ramas rebeldes. Sintió desde joven que en su historia había algo más grande que él, algo que venía de lejos, algo que ardía con un fuego extraño. No era solo su madre. Era lo que su madre representaba. Era la sobreviviente que, en vez de encerrarse en su dolor, eligió amar. Elegir dar. Elegir crear. Chaim Bitts no fue un niño común. Nació de un útero que había sido golpeado por el siglo más cruel de la historia. Fue alimentado por manos que habían temblado frente al horror. Fue acunado por una voz que había sido testigo del genocidio, y que sin embargo, en vez de cantar al odio, susurró canciones de cuna. Por eso, el alma de ese niño ardía. Por eso, cuando más tarde tomara el nombre de Gene Simmons, su voz llevaría en cada grito el eco de millones de silencios. Flora, en su lucha silenciosa, sin quererlo, formó a un guerrero del escenario, a un hombre cuya intensidad venía de una herencia que el público no podía ver. Gene no era solo un rockero maquillado, era la expresión más estridente de una historia que quiso ser silenciada. El hijo de una mujer que sobrevivió a los hornos de la historia, para demostrarle al mundo que la vida, incluso quebrada, puede reconstruirse y brillar con una fuerza brutal. En Tierra Santa nació un niño que, sin saberlo, era la respuesta más poderosa a los crímenes del siglo XX, una vida nueva, una vida libre, una vida que gritaría su existencia con guitarras eléctricas y fuego. Porque sobrevivir fue resistir. Pero dar vida después de la muerte, eso fue un milagro. De las cenizas a América, un nuevo comienzo.
La historia de Flora y su hijo no empieza con esperanza. Empieza con cicatrices invisibles, con silencios densos como plomo, con noches frías donde el recuerdo del humo en Auschwitz todavía se cuela por las rendijas del alma. No es una historia luminosa al principio, es una historia que avanza entre las sombras, como si cada paso hacia adelante fuera una traición a los muertos, como si la vida misma pesara demasiado después de haber visto tanto horror. Pero hay algo en la carne de los sobrevivientes que los hace distintos. Algo que no se aprende, algo que no se hereda, se forja. En el abismo, cuando la humanidad muestra su rostro más monstruoso, florece una fuerza primitiva, casi salvaje, que no se deja vencer. Y esa fuerza estaba viva en Flora. Ella no era solo una mujer. Era la síntesis de todos los gritos no escuchados, de todas las madres que no pudieron abrazar a sus hijos, de todos los cuerpos arrojados al fuego que nunca conocieron justicia. Ella respiraba por los que no pudieron. Ella caminaba por los que quedaron bajo la tierra. Y con esa fuerza decidió huir. No solo huir de un país, sino de una época. De una pesadilla que había transformado la historia en ceniza. Con su pequeño hijo, apenas un niño, sin riquezas ni certezas, embarcó rumbo a Estados Unidos. Un nuevo mundo. Una promesa lejana. Un espejismo quizás. Pero incluso los espejismos son válidos cuando uno ha vivido en el infierno. A veces la esperanza no necesita ser real, solo necesita ser más fuerte que la desesperación. Nueva York no los esperaba con los brazos abiertos. Las grandes ciudades no tienen tiempo para escuchar tragedias. Son lugares que te devoran si no aprendes rápido. Flora, con un inglés casi inexistente, tomó trabajos que la deshumanizaban, limpiar casas, coser hasta que sus dedos sangraban, cuidar niños ajenos mientras el suyo le esperaba solo. Nadie sabía que esa mujer silenciosa había escapado de los campos de exterminio. Nadie se imaginaba que debajo de esa mirada endurecida por la vida habitaba una voluntad inquebrantable. Pero ella no se permitía el lujo de la autocompasión. Porque tenía un objetivo, darle a su hijo lo que a ella le fue negado. No hablaba de sueños, hablaba de necesidades. De escuela. De comida. De dignidad. Flora entendía que no podía protegerlo del dolor del mundo, pero podía enseñarle a resistirlo. Y esa enseñanza silenciosa fue la semilla de algo mucho más grande. Chaim, ahora llamado Jean, era un niño curioso, observador. Su identidad flotaba entre dos mundos, el peso de su pasado familiar y el vértigo del presente americano. No tenía los privilegios de sus compañeros. No hablaba inglés como ellos. No vestía como ellos. Pero tenía algo que nadie más tenía, una historia ardiendo en las venas. Un relato que no conocía aún, pero que se manifestaba en su forma de mirar el mundo, de buscar sentido, de aferrarse a los sonidos como si cada nota musical pudiera explicarle la existencia. Jean empezó a obsesionarse con la música. No como un pasatiempo. No como una diversión. Sino como un canal. Como una vía de escape, pero también como un medio de expresión brutal. Las guitarras eléctricas le hablaban. Las voces desgarradas del rock and roll eran el eco moderno de las voces silenciadas en los campos. Sin saberlo, estaba buscando una forma de gritar lo que Flora nunca le contó. Estaba buscando una identidad. Y en el caos de los sonidos encontró un orden. Flora veía esto en silencio. No lo interrumpía. No lo detenía. Aunque no entendía del todo la música que escuchaba su hijo, sí entendía el dolor que lo empujaba a hacerlo. Y mientras cosía y limpiaba y sobrevivía, se decía a sí misma que todo ese sacrificio tenía un propósito, liberar a Jean del pasado que ella había cargado sola. La pobreza era real. La soledad, también. Había noches donde la calefacción no alcanzaba, donde la comida era escasa, donde la angustia de no pertenecer se hacía insoportable. Pero en medio de esa oscuridad había una llama encendida. Una pequeña chispa que se negaba a extinguirse. Una chispa de libertad. De posibilidad. De fe en que otro mundo, otra vida, era posible. Y así, en medio del bullicio de Nueva York, en medio de edificios inmensos y lenguas extranjeras, una madre y su hijo construyeron su propio hogar invisible. No tenía lujos,
pero estaba hecho de verdad. Estaba hecho de historia, de heridas, de resiliencia. Era un hogar que no se podía comprar, pero que sostenía sueños con la fuerza de una vida entera. Jean, sin entenderlo todavía, llevaba en su sangre el fuego de miles de mártires. En cada latido de su corazón resonaba el eco de los hornos que no lograron extinguir su linaje. Él no era un adolescente cualquiera. Era el testigo de una epopeya silenciosa. El heredero de una batalla contra el olvido. La música no sería solo un escape. Sería un manifiesto. Una bandera. Una forma de decir, aquí estamos. No nos borraron. No pudieron. Flora, sin micrófonos ni cámaras, fue la verdadera fundadora de ese imperio. Porque fue ella quien sostuvo el mundo con sus manos rotas. Fue ella quien se negó a rendirse. Fue ella quien entendió que el verdadero legado no está en las riquezas, sino en el espíritu que se transmite, en la dignidad que se planta como semilla en el corazón de un hijo. Y ese hijo, ese niño exiliado, solitario, confundido, terminaría gritando a los cuatro vientos, con guitarra en mano, con pintura en el rostro, con fuego en los escenarios, que sobrevivieron. Que triunfaron. Que la historia no terminó en Auschwitz. Que la vida, a pesar de todo, se abre paso. Este capítulo no es solo un viaje geográfico. Es un salto espiritual. De la muerte a la vida. Del silencio a la voz. De la ceniza al fuego. Un nuevo comienzo, sí. Pero también un acto de justicia, una revancha sagrada contra la historia. Flora y Jean no emigraron, renacieron. Kiss y la máscara de un legado. El escenario estalla en llamas. Las luces destellan como relámpagos sobre un firmamento de gritos. La batería ruge, el bajo sacude el suelo como si quisiera derrumbar los cimientos de una civilización. Y allí, en medio de la locura, aparece una figura infernal, botas con plataforma, lengua extendida como el látigo de un demonio, pintura negra y blanca que divide su rostro como una herida abierta. Y una armadura de metal que parece forjada en el crisol del mismo infierno. Es Jean Simmons, es de Demon. Es la leyenda de Kiss encarnada. Pero nadie, absolutamente nadie, sabe lo que esa máscara oculta. Detrás del espectáculo, detrás del maquillaje y de los fuegos artificiales, existe un alma tatuada por el silencio del horror. Jean Simmons no nació entre guitarras ni escenarios. Nació entre ruinas. Fue moldeado por las cenizas de una guerra que no vivió directamente, pero que respiró desde la placenta. Su primer llanto fue la continuación del grito que su madre nunca soltó. Cada paso en su vida fue una respuesta al susurro silencioso de la historia que casi lo borra antes de existir. Kiss no fue solo una banda. Fue una declaración ontológica. Fue un acto de rebelión contra el olvido. Una patada en la puerta del silencio. Un grito salvaje que decía, estamos vivos. No nos borraron. No nos arrodillaron. Y ahora, nos verán, aunque tengan que cubrirse los ojos por el brillo abrasador de lo que somos. Pero ¿cómo llegó un niño húngaro, hijo de una sobreviviente del Holocausto, criado en el Bronx entre la pobreza y la exclusión, a convertirse en una de las figuras más icónicas de la cultura pop mundial? La respuesta es tan cruda como sublime, a través del dolor, de la furia contenida, del hambre ancestral, del amor a su madre, y de una obsesiva voluntad de afirmar la existencia a gritos, con sangre, fuego, sudor y distorsión. Jean no eligió la máscara para ocultarse. La eligió para revelarse. Porque detrás de la pintura, lejos de la ficción demoníaca, estaba el niño que vio a su madre coser, planchar, limpiar, romperse el cuerpo y el alma para que él tuviera un lugar en el mundo. Estaba el pequeño que no entendía por qué su padre los abandonó, ni por qué su madre lloraba en silencio cada noche. Estaba el niño que comprendió demasiado pronto que la vida no era justa, pero que aún así podía ser conquistada si uno tenía el valor de enfrentarla con dientes afilados. La música fue su catarsis. Fue su grito primal. Su testamento. Kiss fue su respuesta a Auschwitz. Fue su forma de vengar a los que no tuvieron voz. Cada concierto, cada riff, cada explosión sobre el escenario era una victoria sobre el olvido. No nos desaparecieron. Míranos.
Escúchanos. Somos la furia de los que no pudieron gritar. No se trataba solo de entretener. Era un acto existencial. Un combate diario contra la nada. Y sin embargo, la contradicción más hermosa de Gene Simmons es que, mientras encarnaba a un demonio en el escenario, por dentro seguía siendo el niño que velaba por su madre. No había un solo éxito, ni un solo disco vendido, ni un solo estadio lleno, que no tuviera el eco de su historia en el fondo. El éxito nunca fue vanidad. Fue vindicación. Fue decirle al universo que su historia no iba a desaparecer sin dejar cicatrices de fuego. Kiss era teatro, sí. Pero era también trinchera. Era un espacio donde podía liberar los monstruos internos sin volverse uno de ellos. Donde el niño y el demonio se reconciliaban, se fusionaban, y creaban algo absolutamente único. Porque en Gene convivían dos realidades antagónicas, la del niño que necesitaba amor, y la del guerrero que exigía respeto. La del artista hambriento de aplausos, y la del hijo que jamás dejaría de proteger la memoria de su madre. No es casual que eligiera el fuego como parte del espectáculo. El fuego es destrucción, sí, pero también es purificación. Es el símbolo de lo que arrasa y de lo que transforma. El fuego en los conciertos de Kiss no era solo parte del show, era una metáfora de su historia personal. Era la representación simbólica de lo que consumió su pasado y de lo que encendió su futuro. Era la llama eterna de un legado que no podía morir. Gene Simmons se convirtió en un ícono, sí. Pero antes fue un sobreviviente. Y en ese orden, sobrevivir antes que triunfar. Porque el triunfo sin raíces es espectáculo vacío. Pero cuando se triunfa con el alma cicatrizada, el éxito deja de ser un trofeo y se convierte en testamento. El maquillaje de Kiss era más que una imagen. Era armadura. Era ritual. Era confesión. Era la declaración de que lo marginal, lo herido, lo desplazado, también podía apoderarse del mundo. Y hacerlo con estilo. Con poder. Con fuego. Mientras el público coreaba los himnos de Kiss, sin saberlo, estaban participando de un acto sagrado. Estaban acompañando al hijo de una sobreviviente en su rito de redención. Estaban bailando sobre las tumbas del silencio. Y en cada acorde, en cada grito, en cada explosión de luces, se hacía presente el eco lejano de una mujer que sobrevivió a lo imposible, y que le enseñó a su hijo que el mundo podía aplastarte. Pero solo si tú lo permitías. Kiss fue la máscara de un legado, sí. Pero también fue el rostro auténtico del dolor que se transforma en arte. Fue la afirmación de la vida a través del estruendo. La prueba viviente de que del barro del horror puede nacer la flor más incendiaria del escenario. Y así, entre guitarras, fuego y máscaras, Gene Simmons no solo construyó una banda. Construyó un altar. Uno donde los sobrevivientes podían levantarse, al fin, y gritarle al mundo. No nos vencieron. Aquí estamos. Y brillamos. La mujer que lo dio todo, el tributo a Flora. En un mundo que aplaude la fama, idolatra el poder y se arrodilla ante los ídolos de la superficie, hay historias que permanecen al margen. Historias que no buscan reflectores, que no necesitan micrófonos, pero que, sin embargo, sostienen en silencio a quienes después se convierten en leyenda. Esta es una de esas historias. La historia de una mujer que lo dio todo y que, sin pedir nada a cambio, se convirtió en el cimiento inquebrantable de un imperio forjado entre llamas, cuerdas de bajo y pintura de guerra. Su nombre era Flora Klein. Y antes de que existiera The Demon, antes del fuego en los escenarios, antes de los estadios repletos, antes de las portadas, había una madre, sola, devastada por una guerra que le robó el alma. Pero que nunca pudo quebrar su espíritu. Gene Simmons, el hombre que el mundo conocería como el rostro demoníaco de Kiss, nunca olvidó quien lo sostuvo cuando todo en su entorno parecía destinado al colapso. En cada entrevista donde el público esperaba anécdotas de excesos o escándalos, él hablaba de ella. En medio del ruido de la industria, él regresaba siempre al silencio de sus recuerdos, donde la imagen de su madre lo miraba con ternura y fortaleza. No era una historia de fama. Era una historia de amor. Un amor feroz, resiliente, incorruptible. Flora sobrevivió a los campos de concentración nazis. Fue testigo de lo inimaginable.
Perdió a sus padres. Perdió a sus hermanos. Perdió su mundo. Y aún así, cuando la guerra terminó, no se convirtió en sombra, sino en faro. Llevó en su vientre a un hijo sin hogar, sin patria, sin futuro aparente, y decidió que él viviría. No solo respiraría, viviría. Con dignidad. Con ambición. Con alas. La verdadera historia de Jean Simmons no comienza con una guitarra. Comienza con las manos de su madre lavando ropa ajena. Con sus pies caminando por las calles del Bronx con zapatos gastados, sosteniendo la esperanza entre las ruinas de su juventud. Flora trabajaba sin descanso. Se rompía el cuerpo para que su hijo pudiera comer, estudiar, soñar. Jean la veía. Y aunque era solo un niño, entendía algo que pocos adultos comprenden. El amor más profundo no siempre se grita. A veces se manifiesta en el silencio de una madre que no se rinde. Él no olvidó. Jamás. Por eso, cuando el mundo lo aclamaba como una estrella, cuando el demonio del rock era venerado en cada rincón del planeta, Simmons elegía despojarse de su máscara en los momentos más íntimos para hablar de ella. De la mujer que lo salvó. De la mujer que le enseñó, no con discursos, sino con actos, que el dolor no es excusa para la mediocridad y que la tragedia no debe ser heredada, debe ser transformada. Y en uno de los gestos más radicales de su vida, porque hablar de amor en un mundo que idolatra la frialdad es un acto revolucionario, Jean comenzó a honrar a Flora públicamente. No lo hizo con lamentos. Lo hizo con orgullo. Con fuego en la voz y lágrimas ocultas tras los lentes oscuros. No era una víctima. Era una heroína. Mi madre no lloraba delante de mí, confesó en una entrevista. Porque sabía que si ella caía, yo no tendría de dónde sostenerme. Esa frase, en apariencia simple, encierra una verdad desgarradora. La fortaleza que salva vidas no siempre se encuentra en los líderes ni en los héroes de bronce. Se encuentra en la mujer que guarda su llanto para no romper a su hijo. Se encuentra en la espalda encorvada de una madre que trabaja en 2 empleos para alimentar un sueño que no es el suyo. Flora era ese tipo de heroína. Jean la cuidó hasta el final. No importaba cuánto éxito tuviera, cuántos millones ganara, cuántas giras hiciera, su madre estaba primero. La llevó a vivir con él. Le dio comodidades que jamás había tenido. Pero, más allá de lo material, le dio lo más importante, la eternidad de su memoria. Porque cada vez que mencionaba su nombre, cada vez que hablaba de su sacrificio, la convertía en inmortal. Y eso, para alguien que conocía el peso del exterminio, era el mayor acto de justicia. En el fondo, Jean Simmons nunca dejó de ser ese niño que observaba a su madre desde el umbral de la puerta. Nunca dejó de sentir que su éxito era, en realidad, la victoria de Flora. Él solo era la voz. Ella era el origen. La raíz. El volcán silencioso que, sin necesidad de explotar, incendió el alma de su hijo con una determinación inquebrantable. La historia de Flora no es cómoda. No es comercial. Es brutal. Es incómoda. Es visceral. Porque nos confronta con el hecho de que muchas veces, los verdaderos héroes están a nuestro lado, invisibles, olvidados, silenciosos. Y cuando uno de esos hijos que fue salvado por una madre así tiene el coraje de levantar su voz y decir: ella es la razón por la que estoy vivo. Entonces el mundo, por un instante, se detiene. Y escucha. En una sociedad que glorifica el ego, Jean eligió la humildad. En una industria que vende ficción, él habló de la realidad más cruda. En un género que idolatra el exceso, él rindió tributo a la esencia. Porque Flora Klein no fue una nota al pie de página. Fue el prólogo, el nudo, y el desenlace de una vida que desafió al destino. Y ese homenaje no se limitó a palabras. Lo llevó en su sangre, en su ética, en su sentido del deber, en su decisión de jamás tocar drogas, de jamás perder el control. Porque si su madre había sobrevivido lo peor, él no tenía derecho a autodestruirse. Su vida era una extensión de la suya. Su música, un eco de su legado. Su fuego, una antorcha heredada. Flora no fue solo madre. Fue guía espiritual. Fue roca. Fue escudo.
Fue el amor en su forma más salvaje y pura. Y por eso, mientras otros fundaban imperios con nombres de hombres poderosos, Gene Simmons construyó su vida sobre el nombre de una mujer que, en su fragilidad, encarnó la fuerza absoluta. Y así, en cada escenario, aunque el mundo solo viera al demonio, Gene sabía que, en el fondo, estaba honrando a un ángel. La luz que nunca se apaga, el legado de los sobrevivientes. Hay ausencias que no se llenan. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier voz. La muerte de Flora no fue una pérdida más. Fue un eclipse. El día que Gene Simmons se quedó sin su madre, no fue una estrella la que se apagó, fue el núcleo mismo de su existencia el que se quebró. Ella no era una figura secundaria en su vida. Era el ancla, la raíz, la brújula, el faro. Era, en su esencia más pura, el testimonio viviente de que el amor puede nacer en medio del infierno. Y cuando murió, no fue solo una despedida. Fue una confrontación brutal con la eternidad. Pero la historia no termina ahí. Porque hay personas cuya presencia no depende del cuerpo. Personas que se instalan en lo más hondo del alma y, aun cuando ya no respiran, siguen dictando cada decisión, cada palabra, cada latido. Flora fue una de ellas. Y su legado no se enterró con su cuerpo. Se volvió inmortal. Gene lo supo desde el primer momento. Sintió el dolor, sí. Un dolor como pocos pueden entender. No fue solo el duelo de un hijo. Fue el derrumbe de una historia compartida entre sombras. Porque Flora no era solo mamá. Era la única testigo viva de su origen. La única que había estado ahí cuando todo era hambre, frío y silencio. Con su partida, Gene se volvió el único portador de esa historia. Y con ello, asumió una responsabilidad que iba mucho más allá de la fama. La de nunca dejar morir la verdad. Esta es la paradoja dolorosa de los sobrevivientes. Viven para contar lo que otros no pudieron. Pero eso mismo los condena a una existencia doble. La que transcurre en el presente. Y la que arrastran del pasado, como una herida abierta que nunca cierra. Gene Simmons, el músico, el ídolo, el hombre de las plataformas y el maquillaje, también es un niño judío que cargó con el trauma heredado del Holocausto. Y aunque él no estuvo en Auschwitz, lo vivió en cada pesadilla de su madre, en cada noche que ella despertaba gritando en otro idioma, en cada cicatriz emocional que el tiempo no borró. Cuando Flora murió, ese niño volvió a llorar. Pero esta vez, no hubo brazos que lo contuvieran. Solo quedó el eco. La memoria. Y un compromiso visceral de hacer que su historia nunca fuera olvidada. En cada nota que Gene toca, en cada palabra de gratitud que pronuncia en entrevistas, en cada discurso inesperado en medio de un concierto, ella está. Porque Flora no fue solo madre. Fue símbolo. Fue la prueba viva de que el amor puede sobrevivir incluso a la maquinaria más perversa que haya creado la humanidad. Y aquí entra la reflexión más profunda, más cruda, más brutalmente humana. ¿Cómo se sobrevive al horror sin convertirse en monstruo? ¿Cómo se sale de un campo de concentración sin llevar consigo odio, sin buscar venganza, sin contaminarse del veneno que uno ha respirado durante años? Flora lo logró. No porque fuera débil, sino porque fue más fuerte que el odio. Más fuerte que la historia. Más fuerte que la muerte. Ese es el verdadero legado. No sobrevivir, sino transformar el sufrimiento. No repetir el ciclo del dolor, sino romperlo. No permitir que el pasado sea una prisión, sino convertirlo en una llama que ilumina. Gene no se convirtió en víctima. No se dejó arrastrar por el resentimiento. Y eso es lo más revolucionario que pudo haber hecho. Porque en una época donde el dolor suele monetizarse, él eligió el amor como resistencia. Eligió el arte, la música, la transformación radical. Y es entonces cuando surge la pregunta inevitable. ¿Qué hace que una persona siga adelante, cuando ha perdido tanto? No es la fama. No es el dinero. Es la promesa silenciosa que se hace a sí mismo. Tu muerte no será en vano. Tu historia no morirá conmigo. Yo seré tu voz cuando nadie más la recuerde. Eso es lo que Gene Simmons hizo. Por eso Kiss no es solo una banda.
Es un grito. Un rugido de vida en medio de las cenizas. Es el fuego que no destruye, sino que purifica. Es el arte como acto de rebelión contra el olvido. En cada escenario, cuando las luces se apagan y la multitud aúlla, hay un instante, minúsculo, invisible, íntimo, en el que Jean cierra los ojos y escucha la voz de su madre. La siente. La honra. La reencarna. Y eso es lo que convierte a este capítulo en el más humano de todos. Porque no habla de gloria ni de fama, sino de la llama que arde en cada ser humano que ha perdido y, aún así, elige seguir. Porque amar en un mundo como este es un acto de guerra. Y Flora amó. Jean amó. Y nosotros, al escuchar su historia, somos tocados por esa misma luz. Una luz que, aunque el cuerpo desaparezca, aunque la historia sea arrancada de los libros, aunque el tiempo se vuelva polvo, jamás se apaga. La humanidad frente al abismo, el horror de los campos de concentración. ¿Qué ocurre cuando el ser humano deja de ser humano? Esa es la pregunta que nos impone la historia de los campos de concentración. No es una pregunta retórica, ni una que se pueda responder desde la comodidad del intelecto. Es una herida abierta en la carne viva de la humanidad. Es una fractura moral, espiritual y existencial que desafía toda lógica, todo dogma, toda ilusión de progreso. Es la demostración más brutal de que el infierno no es una metáfora. Fue un lugar con nombre, fecha, olor, sonido y cenizas. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Bergen-Belsen, Dachau no son simplemente nombres en libros de historia. Son gritos encapsulados en palabras. Son cementerios sin lápidas. Son testimonios de una época donde la muerte se volvió una industria y el alma humana se redujo a un número tatuado, una pila de huesos, una sombra sin nombre. Los campos de concentración fueron mucho más que sitios de exterminio físico. Fueron laboratorios del mal. Lugares donde se descompuso la idea misma de dignidad. Fueron la negación sistemática de todo lo que hace humana a una persona: el nombre, la memoria, la familia, el cuerpo, la esperanza, la fe. En esos sitios no se mataba solamente con gas. Se mataba con el silencio, con la humillación, con el olvido, con el hambre, con la indiferencia. ¿Cómo se llega a eso? Esa es la pregunta más perturbadora. Porque no fue el resultado de una locura repentina. No fue el acto de unos pocos monstruos aislados. No. Fue un sistema. Una maquinaria. Un proyecto fríamente calculado, administrado, defendido, justificado. Fue la consecuencia lógica de una ideología que decidió que unos eran menos que humanos. Y eso es lo más aterrador, que fue lógico dentro de una estructura mental enferma pero cuidadosamente organizada. Hubo arquitectos para los hornos. Hubo contadores para las cifras de muertos. Hubo médicos que experimentaron con niños. Hubo burócratas que firmaron papeles. Y hubo millones que miraron hacia otro lado. Eso es lo verdaderamente obsceno, que el horror no dependió solo de demonios, sino de hombres comunes. Y por eso, los campos de concentración no son solamente un recuerdo triste del pasado. Son un espejo. Un abismo que nos observa. Una advertencia. Porque el mal absoluto no nace de la noche a la mañana. Se construye con gestos cotidianos, con prejuicios repetidos, con bromas racistas, con fanatismo ciego, con la renuncia al pensamiento crítico. Se cultiva con la deshumanización del otro, con el silencio cobarde, con la obediencia sin alma. Y cuando uno se da cuenta, ya es tarde. Los trenes ya están en marcha. Las cámaras ya están funcionando. Las chimeneas ya están vomitando el humo de los sueños asesinados. Auschwitz fue posible no solo por los nazis. Fue posible por la pasividad, por el miedo, por la indiferencia del mundo. Y por eso, hablar de los campos de concentración no es un ejercicio histórico, es un deber moral. Es mirarse al espejo y preguntarse: ¿de qué soy capaz? ¿Podría yo caer en el odio? ¿Podría yo justificar el sufrimiento de otro por una idea? ¿Podría yo guardar silencio mientras queman a mi vecino? Esa es la herencia maldita que nos dejaron los campos, el recordatorio de que nadie está a salvo de convertirse en monstruo si renuncia a su conciencia. El ser humano no es bueno por naturaleza.
tampoco es malo por esencia. Es frágil. Y esa fragilidad es la puerta por la que entra la crueldad cuando el miedo y la ideología se abrazan. Pero también, en medio de esa oscuridad, brillaron luces. Luces pequeñas, humildes, heroicas. Personas que compartieron su pan, que escondieron a un niño, que dijeron no cuando decir no significaba morir. Flashes de humanidad en el infierno. Y esos actos, tan mínimos como gigantes, son la otra lección de los campos. Que incluso en el fondo del abismo, aún es posible elegir. Aún es posible resistir. Aún es posible amar. Porque en lugares como Auschwitz, donde Dios pareció morir, donde el mundo olvidó a sus hijos, donde la vida no valía más que una piedra, hubo quienes siguieron creyendo en la dignidad humana. Y eso es un milagro. Un acto de insurrección espiritual. Hoy, cuando el mundo vuelve a jugar con discursos de odio, con teorías de superioridad, con fanatismos religiosos y nacionalismos peligrosos. Cuando el racismo vuelve a envenenar las calles. Cuando se construyen muros y se queman libros. Cuando los refugiados son tratados como plaga. La memoria de los campos nos golpea la conciencia como un martillo. Nunca más no es una frase para repetir en ceremonias. Es una responsabilidad que se renueva cada día. Es un compromiso con la vida. Con el otro. Con la verdad. Porque olvidar no es solo una traición a los muertos. Es una sentencia para los vivos. Y si volvemos a cerrar los ojos, el ciclo puede repetirse. Con otros nombres. Con otros rostros. Pero con el mismo olor a ceniza. El horror de los campos de concentración no tiene redención. Pero tiene sentido si sirve para despertar. Si nos obliga a mirar al otro y ver un igual. Si nos recuerda que el ser humano puede construir tanto belleza como pesadilla. Y que depende de nosotros elegir cada día en qué lado queremos estar. No hay mayor revolución que resistir al odio con amor. No hay mayor legado que la memoria viva. No hay mayor deber que el de nunca olvidar. Hubo un tiempo en la historia donde la vida humana fue reducida a una cifra, a un número tatuado en la piel, a cenizas dispersas por el viento. Un tiempo en el que la dignidad, la compasión y la conciencia fueron silenciadas por hornos industriales y alambradas electrificadas. No fueron simples cárceles ni prisiones de guerra. Los campos de concentración fueron la encarnación del nihilismo absoluto, la prueba de que el infierno no está en otro mundo, sino que puede ser construido por manos humanas, con leyes humanas, dentro de la civilización misma. Los campos como Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen, Ravensbrück y tantos otros no solo representaron muerte física, sino un intento de aniquilación espiritual. El objetivo no era solo matar, sino deshumanizar, borrar la individualidad, apagar el alma antes del cuerpo. Allí, el lenguaje perdió sentido. ¿Cómo llamar trabajo a levantar cadáveres de tus hermanos? ¿Cómo llamar orden a alinear a niños para enviarlos a la cámara de gas? ¿Cómo llamar médico al que experimentaba con cuerpos vivos? En los campos, las palabras se derritieron como la carne de los cuerpos en los hornos, y lo que quedó fue el grito mudo de una civilización que miraba a otro lado. Pero lo más perturbador no es que esos lugares existieron. Lo más perturbador es que fueron planeados con precisión, eficiencia y lógica burocrática. El Holocausto no fue un estallido irracional de odio. Fue un proyecto. Un plan frío, sistemático, industrializado. No fue locura. Fue cálculo. No fue anarquía. Fue obediencia. Y esa es la lección más aterradora. El mal absoluto puede parecer normal cuando se disfraza de orden, cuando se diluye entre funcionarios, normas, tareas. Los campos fueron la expresión más obscena de la obediencia ciega, de la pérdida del yo, de la renuncia a la responsabilidad individual. Nadie, decían los verdugos, se sentía culpable, solo cumplían órdenes. Y mientras tanto, millones morían. La mirada que duele. Imagina por un momento a un niño de 6 años, descalzo en la nieve, viendo cómo su madre es separada de él por un soldado. Imagina los ojos de esa madre sabiendo que nunca lo verá crecer. Imagina el frío, el hambre, el olor a carne quemada, el sonido de los gritos de otros seres humanos mientras tú esperas tu turno para morir. Pero más allá del dolor físico,
El mayor crimen fue el intento de borrar la humanidad de esas personas. Llamarlos judíos, gitanos, subhumanos, enemigos del Reich, era parte de la estrategia. Porque cuando conviertes a alguien en un objeto, en una plaga, en un otro, es más fácil matarlo sin culpa. Y aún así, hubo quienes cantaron en voz baja, quienes escribieron poemas en papel robado, quienes compartieron una migaja de pan con otro prisionero. Esos gestos insignificantes fueron actos heroicos. Resistencias silenciosas. Recordatorios de que el alma humana, incluso envuelta en horror, puede seguir encendida. Las cicatrices de la memoria. Hoy, muchos jóvenes no conocen los nombres. No saben que fue Ravensbrück, donde mujeres fueron esterilizadas a la fuerza, o Theresienstadt, donde la música fue usada como propaganda mientras se ocultaba el genocidio. Y sin embargo, las voces de los sobrevivientes siguen gritando en el silencio. Nos obligan a preguntarnos: ¿qué parte de mí estaría del lado de las víctimas, y qué parte, del lado de los que miran sin hacer nada? ¿Estamos realmente inmunes a repetirlo? ¿O simplemente creemos que ya aprendimos cuando en realidad solo lo archivamos? Los campos de concentración son una advertencia, una cicatriz en el tiempo. No se trata solo de recordar a las víctimas. Se trata de recordar de lo que somos capaces cuando olvidamos que el otro es como nosotros. Un acto de resurrección, recordar es revelarse. Hablar de los campos no es morboso. Es necesario. Porque cada vez que se niega el holocausto, cada vez que se minimiza el horror, se asesina una vez más a las víctimas. Y cada vez que alguien escucha la historia con el corazón abierto, les da una segunda vida. No es fácil. No debe ser fácil. Porque el dolor, cuando se comprende, transforma. Y esa transformación es el único antídoto contra la repetición. Conclusión: el deber de la conciencia. Los campos de concentración no son solo un episodio oscuro. Son un espejo. Un espejo que nos obliga a mirar nuestra historia sin filtros, sin excusas, sin anestesia. Nos muestra de lo que somos capaces cuando renunciamos al pensamiento crítico, cuando el miedo vence al amor, cuando preferimos seguir órdenes antes que seguir la conciencia. Pero también nos muestran el poder de un ser humano. De uno solo. Como Flora Klein, como tantos otros que sobrevivieron, no solo para contar la historia, sino para dar vida donde todo intentó apagarla. Los campos son la prueba de que el mal existe. Pero también de que la luz más fuerte es la que nace en medio de la noche más absoluta. Recordar no es mirar al pasado. Es gritarle al presente que no se atreva a repetirlo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.